Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el diputado Alejandro Boscarol. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero un gusto hablar porque es un tema que normalmente no se habla, porque la agenda política, las cuestiones partidarias, pero es el tema de la educación, que en algún momento hemos hablado con usted y ahora hay algo muy interesante, que es este muestreo, esta encuesta para saber qué opinan los santafesinos de la escuela. ¿Cómo se hizo este muestreo? ¿Cómo surgió esto? Sí, entendíamos que ha habido todo un proceso de debate, opinamos los legisladores con los proyectos de ley, es una forma de opinar sobre el tema. Bueno, en todos los foros han opinado los directivos, los docentes se han vinculado de una u otra forma con opiniones, han opinado los gremios, entonces no parecía, bueno, opinó el Ministerio, está opinando el Ministerio de Educación, parece importante la opinión de la sociedad santafesina. Conocer qué opina, cuál es el valor simbólico de la educación. Y bueno, entonces trabajamos con una encuestadora muy conocida, Fara y Asociados, de Capital Federal, que a partir de un material que trabajamos en la elaboración de las preguntas, la implementó por el sistema IBR en 600 encuestas estructuradas en toda la provincia de Santa Fe, con diversos tópicos. Se pregunta sobre desde cuestiones más generales de las políticas educativas hasta la convivencia en el aula, el tema de docentes, el tema de los padres, el involucramiento y bueno, esto es un insumo muy importante al momento de debatir la ley y de pensar los cambios también en educación, ¿no? Porque todos sabemos que la educación tiene un alto valor simbólico, o sea que también hay que trabajar en ese sentido, o sea, no solo en las cuestiones materiales que son importantes, la infraestructura, pero sino también en lo simbólico, porque sobre la base de las percepciones los padres toman decisiones, por ejemplo, a qué lugar mandar a su hijo a estudiar, o sea, nadie va a mirar la estadística, sí, si esta escuela, o no tiene los indicadores de calidad, y dice, no, sabe a partir de las percepciones de que se generan socialmente y a partir de ahí toma definición. Entonces la opinión de la sociedad santafesina me parece que desde ese punto de vista es muy importante. ¿Y cuáles son algunos de los datos que ha arrojado en esta encuesta que se hizo en Rosario, en Santa Fe, en las ciudades más importantes? Las principales ciudades, y se hizo un muestreo muy general, que el dato más que coincide con muchas de las percepciones, pero no deja de ser preocupante, que un porcentaje mayoritario, alrededor del 60% de los santafesinos, ve como que la escuela está en crisis, como que hay un problema en la calidad, que no es buena la calidad, y que incluso que ha empeorado en el último tiempo, en los últimos 20 años. O sea, cuando le preguntan a alguien, dice que la escuela o la educación era mejor antes que ahora. Tiene la percepción de que antes era mejor y que ahora se han invertido recursos, se gastan, pero que los resultados no son los esperados. ¿Y se alcanza a detectar en el muestreo qué origina ese pensamiento, esa sensación? Se preguntó también, y ahí hay una dispersión muy grande, porque alrededor hay un 30% que dice, bueno, porque los gobiernos nos llevan adelante, los distintos gobiernos, no achacan a nadie en particular, pero nos llevan adelante los cambios y está desatendida la educación. Después hay un porcentaje a los docentes, es decir, no faltan que los docentes no tienen la vocación que tenían antes, no se perfeccionan como es necesario para atender las nuevas situaciones juveniles actuales, a los padres mismos, es decir, los padres antes se involucraban mucho más, ahora los padres no participan, dejan que los chicos vayan, estén solos en la escuela, no acompañen el proceso educativo. Y después sí, eso es reforzado con otras tantas preguntas donde profundizamos mucho, por ejemplo, en el desempeño y en la participación de los padres en la escuela, cómo se veía todo esto. Y bueno, hay unos datos muy preocupantes. Por ejemplo, ¿cuáles? Un dato que nos tiene que llamar la atención es que solo el 30% ve como satisfactorio el desempeño docente. O sea que hay un cuestionamiento también a la formación, al desempeño en todos los términos, no solo en la especialización o en los contenidos, sino también en la enseñanza, en la didáctica, de lo que tiene que enseñar en la escuela, el docente, la autoridad en el aula, y esto lo reforzamos con otras preguntas,
Bueno, esto también es sostenido por las opiniones de muchos docentes. Yo recorrí mucho la provincia y ellos también sostienen esto, es decir, miren, nosotros hemos tenido muchos cursos, estamos bombardeados de cursos, pero necesitamos carreras más estructuradas, la idea de que poder hacer posgrados. Tenemos ejemplos de directoras incluso que han terminado sus terciarios y sin poder acceder a los posgrados, pero lo han hecho igual y siempre ha sido una experiencia muy valiosa porque a ellos les permite estar en contacto con otros docentes de otros lados, ver otras experiencias, actualizar contenidos. Y bueno, eso me parece que es todo un gran rubro sobre lo que hay que trabajar fuertemente hacia adelante, que es todo el tema capacitación docente y trabajar los docentes. Bueno, pero para no desviarme del eje, la perspectiva también del involucramiento en el aula, que hay una altísima porcentaje, el 84% sostiene que los alumnos no respetan a los docentes. A ver, ¿cómo es esto? O sea, alguien que participa en la encuesta dice... Participa en la encuesta, no necesariamente puede tener chicos en la escuela, pero puede saber, o sea, es una percepción. La percepción es que el 84% de los encuestados sostuvo que sí, los chicos, alumnos respetan poco y muy poco a los docentes en el aula. Y lo que es más preocupante, esto podemos después charlar particularmente, pero lo que es más preocupante, si bien el dato es un poco menor, pero también no deja de ser significativo, que el 66% dice que los padres no respetan a los docentes. Lo que es más grave. Lo que es mucho más grave, porque quiebra esa alianza histórica que ha tenido la escuela, nuestra escuela sarmientina, entre los padres y los docentes para llevar adelante el proceso educativo. Es decir, esto se reforzaba, la educación en la casa, los padres apoyando a los maestros que enseñen y el chico en una relación asimétrica, porque el que va a aprender a la escuela una cantidad de contenidos y conocimientos que el docente le imparte. O sea que la relación asimétrica y esa asimetría siempre se sostuvo. Hoy parece que esos límites se han diluidos, que los padres también al no participar tanto en las escuelas terminan dándole más la razón a los chicos y enfrentándose a los docentes y deteriorando su autoridad en el aula. Claro, porque justamente de ahí viene otra pregunta. Si los padres no respetan a los docentes, es lógico que no se quieran involucrar. O es una consecuencia. Y la pregunta es, ¿cómo se puede generar eso? O a través de una ley motivar que la situación sea diferente. Porque yo tengo un ejemplo muy común, que cuando los chicos empiezan en la salita o en el jardín, a las reuniones de padres van todos. Están los primos, los tíos, y mientras van creciendo desaparecen los padres y van en la escuela primaria terminando, no va nadie ya. Sí, es así. Eso sucede, estos problemas son mayores en el secundario. Y es como vos lo describís, ¿no? El involucramiento es mayor en el primario, pero bueno, esto también se ha debatido mucho y se debate mucho en la ley, y yo soy un convencido, incluso en el proyecto que estuvimos trabajando, que estoy trabajando, incorporamos fuertemente los acuerdos de convivencia en la escuela. Los acuerdos de convivencia que son democráticos porque participan también los alumnos. Tengo muchos ejemplos, tengo incluso acuerdos de convivencia que se ponen en práctica en algunas escuelas, que son muy buenos ejemplos, donde se establecen diríamos, las reglas de juego del aula, así qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Porque ¿Sin amonestaciones? Sanciones también, pero en los casos más extremos. Siempre se apela al diálogo, a identificar, que todos identifiquen qué cosas están bien y qué cosas están mal, y que pero que existan reglas, no que se diluyan y que las reglas se negocien continuamente, que esta es otra de las cuestiones. Es como que salimos de un esquema de una escuela autoritaria que todos sabemos que no queríamos, pero no supimos finalmente construir un modelo de la escuela de democracia. Entonces, tenemos ese prejuicio de ser maestros autoritarios, padres autoritarios, las cosas terminan negociándose. Entonces los límites se corren. Al no existir límites, tampoco, esto también en la relación con los chicos, en un aula, mirá, yo te voy a dar un dato, en las piezas han hecho un cruzamiento de datos, porque no solo se preguntan contenidos. La Argentina le dio como que tiene una de las aulas más despelotadas, para decirlo en términos juveniles, del mundo. Salió entre las peores ubicadas, es decir, que el mayor problema que tiene un aula donde
ruido, donde no se respeta, donde la autoridad del docente es débil, es que el que menos herramientas tiene, el que menos conocimientos es, el que tiene en su casa a su padre no estudiaron o no tienen biblioteca, el que nuevamente le generamos las condiciones más difíciles, porque si no aprende ahí, que es el espacio donde tiene para aprender, se le hace muy difícil luego terminar bien el primario y no abandonar el secundario. Igualmente, yo digo, para no dar solo malas noticias, la sociedad santafesina sigue creyendo en la escuela, mayoritariamente apuesta a la escuela, a su poder transformador, a su voluntad educadora, y de hecho un porcentaje altísimo, más del 60%, sostiene que se tiene que educar desde mucho más chico, apuesta a los jardines maternales, es decir, tiene que estar todas las escuelas, tiene que haber jardines públicos, apuesta a la idea de lo público, a la idea de que todos, porque desde chico se acrecientan las diferencias y sobre extender la escolaridad, o bueno, en este caso el horario. A eso también se preguntó concretamente, cerca de un 60% está de acuerdo con que estén más tiempo en la escuela. Pero también apuestan a otros contenidos, es decir, que tengan arte, que tengan deporte, que tengan informática, es decir, la escuela como formadora de un pequeño ciudadano. Si estamos haciendo los pasos para que luego no solo consiga trabajo y esté en mejores condiciones de conseguir trabajo, sino también de ejercer sus derechos en una sociedad democrática. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguramente vamos a seguir hablando en próximos programas de este tema. Bueno, gracias. Muy amable por la invitación.